Hola, bienvenidos a todos nuevamente a Teología Pública. Nos da gusto estar de regreso. No sé si se dieron cuenta, pero nos saltamos una semana. Bueno, estuvo raro, ¿verdad? Porque habíamos grabado algo hace 2 semanas, pero a la hora de la hora lo terminamos publicando la semana pasada. El chiste es que la semana pasada no grabamos nada, porque los dos, Raimundo y yo, estábamos en un taller, en una conferencia de predicación expositiva. Y de hecho fue bastante curioso porque él estaba ya en uno en Chicago y yo estaba en uno en Seattle. ¿Y cuándo nos dimos cuenta que íbamos a ir al mismo? Yo creo que después de grabar ese episodio estuvimos platicando que tú no ibas a poder grabar la próxima semana. Y dije, ay, es cierto, yo tampoco. Y nos dimos cuenta que los dos íbamos al mismo taller, solo en diferentes locales. Sí. Sí, entonces estábamos platicando un poquito de qué íbamos a hacer esta semana, porque ya la semana pasada terminamos el tema de adoración. Y pues dijimos, oye, pues los dos fuimos al taller, los dos estudiamos el libro de Marcos en el taller. Y hoy no vamos a hablar necesariamente del libro de Marcos, más bien hoy queremos hablar sobre el taller. Hoy va a ser un poquito diferente. Queremos platicar sobre nuestra experiencia en el taller. Este es un taller nuevamente de predicación expositiva y vamos a explicar en unos momentos lo que es la predicación expositiva. Entonces no se vayan, ahorita lo explicamos. Pero queríamos platicar nuestra experiencia, más o menos qué aprendimos, por qué pensamos que que la predicación expositiva es importante. Eh, entonces, este taller se llama Simeon Trust y vamos a poner el enlace en la descripción del video. Y algo que me gusta muchísimo de este taller es que está disponible en español. De hecho, estaba checando su página web y los talleres que van a tener en junio, en julio, etcétera. Los tienen en California, en Colombia, bueno, tienen Bogotá, Barranquilla, Medellín. En Argentina tienen Buenos Aires, Córdoba. Hasta en España los tienen. Tienen en Sevilla, en Barcelona. Y esos son nada más los que quedan este año. Pero sé que hay talleres también en otros países. Por ejemplo, mi hermano, de hecho, ha ido 2 veces al que tienen en México, en Guadalajara. Y no sé si Ujú. haya otros también en México. Pero pensamos que este recurso es muy, muy importante eh, para todos, pero específicamente nos gusta que está en español. Y a ver, tú, Ray, como para quién dirías que este recurso sería de beneficio. Ah, para toda la iglesia, primeramente para aquellos que predican, nosotros aquí en Teología Pública queremos dar recursos para la edificación de la iglesia y qué mejor que edificar la iglesia a través de la predicación de la palabra. Entonces, principalmente yo diría, si tú predicas la palabra, si tú enseñas estudios bíblicos, si eres maestro de escuela dominical, definitivamente es para ti. Pero, por ejemplo, en nuestro grupo fuimos 5 de nuestra iglesia, 3 pastores, un anciano y un miembro de la iglesia que él trabaja en construcción y de vez en cuando dirige un estudio, pero no está dando estudios regularmente. Pero él quiso aprender y le encantó, salió con más conocimiento. Es accesible lo que se está comunicando ahí, pero ah, pero toma esfuerzo y vamos a hablar un poquito más de eso. Toma un poquito de preparación para ir al taller. Pero yo diría que es para el que esté dispuesto de ir a aprender cómo es que yo leo de una manera apropiada, cómo es que yo puedo leer el pasaje y entenderlo correctamente. Especialmente cuando a veces has tenido la experiencia de que estás en una predicación y estás escuchando y dices, wow, eso es maravilloso. Y vuelves a ver tu Biblia y dices, ok, pero ¿cómo es que estamos hablando de aquello? O sea, ¿dónde se encuentra eso en lo que acabamos de leer? Este taller te da los recursos, las herramientas para poder entender cómo leerlo por ti mismo y entenderlo. Ujú, ¿Qué ujú. piensas tú, Benjamín? Sí, estoy de acuerdo, es para todos, a todos les puede beneficiar. Pero sí, especialmente en Simeon Trust lo hacen un poquito más específico como para los que están predicando.
pero estoy de acuerdo contigo que todos se pueden beneficiar de esto, maestros de escuela dominical, etcétera. Una cosa más antes de hablar a lo mejor un poquito de quiénes son ellos, de cuál es su convicción y todo, es también mencionar que tienen, además de tener talleres así en persona, tienen cursos en línea. Y hasta parece que es comercial para ellos, ¿verdad? Les voy a llamar, les voy a decir que estamos grabando este video. No es comercial, nadie nos está pagando nada, ni siquiera saben que lo Nada. estamos grabando. Pero tienen cursos en línea y son gratis para los hispanohablantes. En inglés hay que pagar para inscribir estos cursos, pero los tienen todos gratis en español. Entonces vayan, les digo, vamos a poner el enlace aquí en el video. Vayan, yo creo que les va a servir muchísimo. Entonces, bueno, nada más, esto es algo que sacamos de su página web, como para explicar un poquito más qué es Simeon Trust. Entonces, en primer lugar, el nombre pues está basado en un predicador. La verdad es que no me acuerdo bien de su historia. Creo que es un predicador, era un predicador inglés anglicano que se llamaba Ujú, Charles Simeon. Eh, y pues creo que lo que recuerdo, a lo mejor no sé si tú sabes más de esto, Rey, pero lo que yo recuerdo ujú. es que él pues tuvo la convicción de que tenía que predicar de acuerdo a lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Parece ser que en su tiempo la predicación se enfocaba muchísimo más como en que fuera muy bonita la predicación, muy poética, que llamara la atención de las personas, pero él se dio cuenta que era muy importante asegurarse de que la predicación estuviera basada en lo que la Biblia está tratando de comunicar. Y parece ser que no lo recibieron bien. De hecho, perdió muchos miembros de su iglesia porque no les gustaba la forma en la que predicaba. Pero eventualmente empezó a crecer su iglesia bastante y se hizo un movimiento completo. Entonces todo esto fue en Inglaterra y después creo que por ahí de 1990 y cacho, eh, un hermano que se llama David o David Helm trajo el concepto aquí a Gringolandia y a este Ujú. lado del charco. Y, y pues empezaron un taller. Entonces, mira, esta es la misión que tienen. La misión que tienen en su página web es: existimos para promover el crecimiento del Evangelio de Jesucristo en el mundo, entrenando la siguiente generación de expositores bíblicos. Mm. Existimos para promover el crecimiento del Evangelio de Jesucristo en el mundo, entrenando la siguiente generación de expositores bíblicos. Y luego te digo su convicción y ya a lo mejor podemos platicar un poquito más sobre qué es la predicación expositiva. Su convicción que tienen ahí igual en su página web es nuestra convicción que la salud de la iglesia depende de la proclamación de la palabra de Dios. Esto depende de la proclamación de predicadores y maestros que creen que la Biblia es la palabra de Dios y en el ministerio expositivo como algo que fluye de esta Mm. proclamación. Se me hace Sí. interesante, ¿no? Que dicen que la salud de la iglesia depende de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué piensas de eso tú? Sí, es la proclamación de la palabra de Dios es muy importante. Lo vemos bíblicamente, o sea, Pablo toma su tiempo en escribir estas cartas a la iglesia, a corregir a la iglesia por medio de la palabra de Dios. Entonces, ese es el modelo que tenemos y es el que debemos de continuar, decir que la palabra de Dios es el que forma la iglesia. Ah, Sé que lo hemos mencionado antes, pero sabemos que la palabra de Dios o sea, es la palabra viviente de nuestro Señor y es inspirada por Dios y como dice 2 Timoteo 3:16 es útil para enseñar, o sea, para dar conocimiento. El enseñar es algo que la gente no entiende, das a entender, para reprender, es poder decir, hey, esto está mal, esto no está de acuerdo a la Biblia, esto no es como debe de ser, para corregir, para poder explicar con la Biblia, es decir, toda la escritura es útil para corregir, decir, esto es como debe de ser, esto es lo que Dios quiere de tu vida, y instruir, instruir en justicia, es la formación de la persona
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ujú. Entonces, eso es lo que, este es el propósito, el poder de las escrituras, de la palabra de Dios. Entonces, al ver esa, la convicción es la salud de la iglesia depende de la proclamación de la palabra de Dios. Si creemos que la palabra de Dios tiene este propósito y poder en ser la palabra viviente de Dios, es de muy importante poder proclamarla con fidelidad para la salud de la iglesia. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Ujú. Lo interesante, no sé qué piensas tú, Benjamín, y yo sé que vamos a hablar un poquito más específicamente de la predicación expositiva, pero vemos un énfasis entre el Evangelio de Jesucristo y, y expositar los pasajes bíblicos. Entonces, uno puede leer eso nomás o sea, en papel y decir, bueno, entonces es el evangelio cada semana. Pero pues, ¿cómo vas a predicar el evangelio cada semana? Entonces no vas a predicar nada más que nomás el evangelio cada semana. ¿Qué dirías tú a alguien que tal vez te dice, ¿cómo vas a predicar el evangelio cada semana? Si no tienes, por ejemplo, gente, vamos a decir que es un local pequeño de 40, 60 personas y tú dices, pues aquí todos son creyentes, ¿por qué voy a estar predicando el evangelio cada semana? ¿Cómo es que concuerdan esos dos conceptos? Sí, esa es una buena pregunta. Pues yo regresaría precisamente a Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo, porque este pasaje que muchas personas lo conocen, ¿no? Porque la palabra de Dios no, como dice, porque toda la Entonces, escritura es toda inspirada escritura. por Dios, que es Segunda de Timoteo, ¿no? Sí, Segunda de Timoteo 3. 3:16 dice... toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bien, estoy completamente de acuerdo, pero creo que muchas veces nos saltamos el contexto de este pasaje, hablando de la predicación expositiva. Nos estamos saltando el contexto, porque fíjate, el contexto es Pablo está animando a Timoteo a que permanezca firme, y por ejemplo en el versículo 14 le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y fíjate lo que Pablo dice sobre las sagradas escrituras. Y está hablando del Antiguo Testamento aquí, porque no tenían Ujú. el Nuevo todavía. Dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí Pablo está diciendo que el Antiguo Testamento, donde el nombre de Jesús ni siquiera es mencionado, te pueden dar la sabiduría para la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿a qué nos referimos con que queremos predicar el Evangelio cada semana? Pues estamos diciendo que toda la historia de la Biblia, todos los libros de la Biblia, todas las escrituras, nos están apuntando hacia una historia, que es la historia de redención, la historia de salvación. Y no quiere decir que vamos a alegorizar la Biblia, ¿no? Si vemos ahí, por ejemplo, en el arca, vamos a decir, es que así como se subieron así como Jesús subió a una cruz, ellos se subieron al arca de madera. No, 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 o sea, no es que estamos buscando, eh, no es que estamos buscando ahí cosas que no están, sino estamos tratando de ver cómo es que cada pasaje encaja en la narrativa más grande de la historia de la redención y queremos que el evangelio afecte nuestra predicación, ¿no? O sea, si predicamos nada más un pasaje y no mencionamos a Jesucristo, no lo conectamos con el evangelio, co- ca- tenemos el riesgo de predicar un pasaje, eh, pues de tener una predicación a lo mejor moralista, una Ujú. predicación que ni siquiera es cristiana, ¿no? O sea, si tú predicas un Legalista. O pasaje, sea, no me acuerdo quién dijo esto, pero lo escuché hace mucho. Si tú predicas un pasaje y un judío y un musulmán pueden decir amén a tu predicación, pues entonces no es una predicación cristiana, ¿verdad? mm, Eh, mm. entonces, bueno, es eso, pero a lo Pero mejor ¿cómo? podemos... Entonces, ¿el Antiguo Testamento también, Benjamín? Porque en el Antiguo Testamento no se encuentra Jesucristo. ¿También dirías tú? Mira nada más. Sí, sí, Jesucristo se encuentra, ¿no? En Lucas 24 lo hemos mencionado varias veces, como Jesucristo va en el Ujú. camino de Maús
y les dice a sus discípulos, les explica a los dos discípulos del camino de Maús cómo desde los profetas, desde la ley, les explica todas las cosas sobre sí mismo. Entonces sí, definitivamente, o sea, es precisamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que él por medio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento puede tener fe en Jesucristo. Y podríamos hablar... Y Dale, dale. dale. Bueno, yo creo que es un concepto de mucha importancia, de entender de que en cada pasaje que uno lea, y estamos hablando de pasajes, sí, no estamos hablando de un versículo, estamos hablando del pasaje, del énfasis de un pasaje, es encontrar el Evangelio, encontrar Jesucristo, porque como dice Lucas 24:27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Todas las escrituras nos apuntan a Jesucristo, que nos apunta al Evangelio. Entonces es un concepto de mucha importancia. Yo creo que ese dicho que dijiste de un musulmán, puede decir amén a tu predicación. No estás predicando con, pues, con fidelidad a las escrituras, porque la misma Biblia nos dice que todo nos apunta a Jesucristo, nos apunta a Él. Sí, o Entonces sea, es por algo ejemplo, de mucha importancia. si estamos predicando sobre Abraham, ¿no? Cuando iba a sacrificar cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, eh, y tú predicas ese pasaje nada más y terminas tu mensaje diciendo, bueno, pues vamos a ser obedientes como Abraham, vamos a ser obedientes como Isaac obedeció a Abraham, y ya. Pues ahí es donde el musulmán diría amén, el judío amén. Pero si quieres tener una predicación cristiana, tienes que pensar, bueno, ¿de qué forma nos está apuntando este pasaje hacia Jesucristo? Y bueno, pues obviamente me dio un ejemplo muy obvio, ¿verdad? Pues ahí está la obediencia de Isaac, nos apunta hacia la obediencia de Jesucristo, ¿no? Como el hijo Ujú. obedeció al padre. La fe de Abraham como Pablo lo conecta, ¿no? La fe de Abraham nos conecta a la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Y el cordero que Dios provee, pues también nos apunta hacia el sacrificio que Dios nos dio en Jesucristo, ¿no? Entonces, obvio, sé que me puse uno facilito, pero a lo mejor podemos dedicar otro podcast como a tratar sobre cada uno de estos temas en más detalle, pero ahorita queríamos hablar un poquito más sobre qué es la predicación expositiva en general y también platicarles un poquito sobre nuestra experiencia en este taller que fuimos la semana pasada. Entonces, la definición que tenemos, y a lo mejor podemos platicar un poquito de esto, pero una definición así general que tenemos, esta definición de hecho está en la página de nuestra iglesia, en inglés, dice, la predicación expositiva no es simplemente predicar versículo por versículo en un libro de la Biblia. Más bien es entender los puntos principales del pasaje dentro del contexto de ese libro y dentro del marco de la historia de redención, y es dejar que eso dirija el punto principal de nuestra predicación. Entonces, déjalo explico un poquito. O sea, creo que muchas veces cuando la gente piensa en la predicación expositiva, piensan que esto es igual a eh, predicar versículo por versículo, palabra por palabra, ¿no? Y no digo que eso esté mal, o sea, yo crecí con ese tipo de predicación, sé que hay muchos que tienen ese tipo de predicación, pero, pero para nosotros no se refiere tanto a predicar versículo por versículo, sino más bien es decir, bueno, todos estos versículos juntos, ¿por qué los puso el autor del libro? ¿Por qué los puso ahí? O sea, ¿por qué decidió poner esta serie de versículos? ¿Por qué decidió escribir esta historia en el orden en que la escribió? ¿Por qué decidió poner esta historia en la parte del libro en que la puso? O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues sabemos que no todos fueron escritos estrictamente en orden cronológico, ¿no? Ellos organizaron la forma en la que platicaron la historia para comunicar el punto que ellos querían comunicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Marcos, no parece ser que Marcos es muy cronológico, que digamos, sí, o sea, sí hay una cronología en general, o sea, empieza con el ministerio de Jesucristo, su bautismo y termina con su crucifixión y su resurrección,
Pero, por Pero... ejemplo, no está su nacimiento en Marcos, por Ujú, ejemplo. ujú. Sí, entonces la predicación expositiva es tratar de entender todas esas cosas, el contexto del pasaje, la audiencia a quien Marcos estaba escribiendo, por qué escribió las historias en el orden en que las escribió. Eso es una. Otro aspecto es entender cómo encaja el libro de Marcos en la historia de la redención, ¿verdad? O sea, ahorita pues estamos hablando de un evangelio, entonces a lo mejor es un poquito más fácil. Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando leemos Jonás? ¿Qué pasa cuando leemos Ruth? ¿Qué pasa cuando leemos alguno de los profetas? Para poder entenderlo, tenemos que entender el contexto del libro, la audiencia y todo, pero también tenemos que entender, bueno, ¿cómo encaja esto en la historia de redención? El libro de Marcos, pues fácil, encaja en que es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento de la llegada de Jesucristo y es el acto de Jesucristo de redención, de morir en la cruz, su resurrección, bueno, su sufrimiento, todo eso y luego su resurrección. Y ya por último, una vez que entendemos todo eso, entonces el punto de mi predicación va a tomar todas esas cosas en cuenta y de hecho voy a dejar que el punto o los puntos principales del pasaje que estoy predicando sean lo que dirija mi predicación. ¿Tú qué opinas? O a lo mejor hay alguna otra forma en la que lo podrías poner. No, no, yo creo que eso es perfecto. Algunos pensamientos que se me ocurrieron a que tú estás hablando. Yo creo que existen riesgos al predicar versículo por el tema que acabas de presentar, porque el riesgo existe de que tú estás enfatizando algo que el autor no tenía intención en enfatizar. Pero al poder entender el propósito del libro por completo, puedes entonces entender con más fidelidad a lo que se está escribiendo, a las escrituras, qué es el propósito, cuál es el énfasis aquí. Algo anoche tuvimos un estudio bíblico, estábamos haciendo un estudio en la Gran Comisión y vimos los pasajes escritos en los evangelios de la Gran Comisión y al verlos vimos que cada pasaje donde Jesús está dando la comisión a los apóstoles tiene el énfasis que encaja con el énfasis de todo el libro. Por ejemplo, en Mateo, toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Y Mateo está enfatizando a Jesucristo como el rey. Entonces la autoridad aquí es parte de ese énfasis de Mateo. O por ejemplo, Lucas enfatiza el Espíritu Santo. Y vemos que en la gran comisión que menciona Lucas, le menciona a los apóstoles que no se vayan, que no comiencen hasta que no llegue el poder en el alto, o sea, el Espíritu Santo. Entonces vemos como ese pasaje encaja con el énfasis de todo el libro. Entonces es muy importante entender de que aunque hay un poquito de diferencia entre esos pasajes, es porque tienen un énfasis diferente cada libro. Entonces está enfatizando el énfasis de todo el Evangelio, Ujú. no simplemente dando los datos de, como mencionaste tú, cronológicamente. Tienen un énfasis y hay que entender ese énfasis y apuntar nuestro tema al énfasis de todo el libro. Entonces Sí. eso es un ejemplo que resaltó anoche en nuestro estudio. Ujú. Sí, sí, está buenísimo. A lo mejor otro ejemplo que se me viene a la mente es si estás predicando el libro de Hechos, capítulo 2 y te encuentras con las lenguas, Ujú. si tu sermón, si tu predicación o tu clase se trata sobre qué son las lenguas y cuáles califican como lenguas, cuáles no califican como lenguas, etcétera, etcétera, no es, ya te perdiste el punto principal del pasaje. Lucas no escribió Hechos número 2 para hacer un tratado sobre qué son las lenguas. Lucas escribió Hechos capítulo 2 y todo el libro de Hechos para demostrar que la promesa de la que estás hablando tú ahorita, ¿no, Ray? La promesa del Espíritu Santo había Ujú. sido completada, ¿no? En Hechos 2 Sí. específicamente es el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu. Tú ves en el contexto que Jesucristo les dice, no, no se vayan hasta que hayan recibido poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y incluso vemos, ¿no? Los dos, cuando escogen al 12.º discípulo,
pareciera, ¿no? Que están como que completando el número 12 de las tribus de Israel. Y ya que todo está así bien, bien puestecito, llega el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Mm, dice Pedro? Pedro dice, esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. profeta. Entonces, eso es el punto principal de Hechos número 2, es el cumplimiento de la promesa. El punto principal no son las lenguas. Digo, sí, puedes hablar sobre las lenguas a lo mejor en Sí, una escuela dominical o en un tema específico, pero si tú quieres predicar el punto principal del pasaje, necesitas hacer el trabajo para entender qué es lo que el sí, autor está tratando de decir y eso debe de dirigir tu predicación. sí. Y nomás para aclarar ahí, no estamos diciendo que no menciones am, hablar en lenguas. O sea, está mencionado en ese pasaje, entonces es apropiado mencionarlo, pero el énfasis de ese pasaje no es hablar en lenguas. Entonces el énfasis de tu mensaje, de tu sermón, no debe ser cómo hablar en lenguas o por qué se debe de hablar en lenguas o qué son las lenguas. Estás perdiendo. Lo que estamos hablando aquí de la predicación expositiva es que el énfasis del pasaje es el énfasis de tu mensaje. Ujú. Entonces no desviarnos de eso. Sí, sí. Muy bien. Por qué crees que es importante? O sea, bueno, ya hablamos un poquito de eso, pero a lo mejor enfocándonos un poquito más en esta pregunta, ¿por qué es importante predicar de forma expositiva? Un pensamiento que se me ocurre es de que este modelo, este método de predicar, am, es algo que tú, al predicar de esta forma, estás no nada más predicando el Evangelio, apuntando a tu iglesia a Jesucristo, y predicando la palabra, pero es un modelo que tu iglesia puede ah, ¿Replicar? replicar, gracias, en su estudio personal, porque estás enseñando al tú predicar de esta forma, expositivamente, estás enseñando cómo es de que yo leo este pasaje, encuentro el énfasis, lo ato al resto del libro y sale el mensaje. O sea, es un método sistemático el cual tú puedes demostrar simplemente al predicar de esta forma. ah, la esperanza es de que tu iglesia puedes, al estar sentado escuchando la predicación de la palabra, pueden replicar eso en su propio estudio bíblico. Ujú. Es decir, yo puedo hacer esto por mí mismo. No es ah, ah, no es un don especial que el pastor o el predicador tiene, que ellos pueden encontrar el secreto aquí, el misterio del pasaje, qué es lo que quiere decir, pero es algo que todos podemos hacer. am, y al predicar de esta forma, yo creo que enseñas a tu iglesia cómo ellos pueden leer y entender la palabra por sí mismo. Diferente a a predicar solamente con temas y donde tú estás brincando de libro en libro y pasaje por pasaje. Yo creo que eso se puede hacer de vez en cuando, pero tú no estás modelando cómo o sea, tu iglesia, si eso es todo lo que yo sé, yo conozco, y yo quiero leer la Biblia por mí mismo, yo voy a decir, bueno, pues nomás voy a leer un versículo, porque pues eso es lo que yo veo. Leemos un versículo aquí, leemos un versículo acá, leemos un versículo. Yo para mi estudio bíblico personal voy a leer un versículo. A ver, ¿cuál versículo voy a escoger? Este voy a escoger, ok. ¿Y el Señor qué me quieres decir con este versículo? Ujú. Ah, estás perdiendo el punto no fue leerlo en versículos. Los versículos ni siquiera fueron escritos por los autores. Los versículos no son inspirados, ¿verdad? Es las escrituras todas que son inspiradas. Entonces queremos modelar para nuestras iglesias cómo ellos mismos pueden entender y leer y estudiar la Biblia por ellos mismos. No sé si tú tienes otro pensamiento, Benjamín, de la importancia. Sí, sí, no, me gusta bastante lo que dijiste, es muy práctico. Yo una respuesta que daría por qué es importante la predicación expositiva es porque es una forma de honrar a Dios y de respetar lo que Él nos ha dejado en su palabra. O sea, Mm, ¿no crees tú que sería una falta de respeto si tú me mandas una carta y yo, en lugar de leer toda la carta completa, nada más me agarro ahí dos frases que dijiste, las saco completamente de contexto y yo las hago decir lo que yo quiera? Eso sería mm, una falta de respeto, ¿no? sí, Entonces, de la misma muy buen forma, punto. Dios nos reveló
libros completos aquí en la Biblia, nos reveló un mensaje completo en la Biblia. Entonces es una falta de respeto, una deshonra para Dios el, el sacarlos completamente de contexto y hacerlos decir lo que nosotros queramos, ¿no? O sea, si realmente tememos a Dios, si realmente amamos a Dios y si realmente queremos edificar a la iglesia, vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible para entender lo que Dios quería decir y no hacer a Dios decir cosas que Dios no dijo, ¿no? O sea, a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero tristemente es muy común, es a lo mejor agarrar Filipenses, no me acuerdo qué versículo es, pero decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya, Filipenses es, 4:3. ándale, Filipenses 4:3 es el versículo de la vida de Rey. No, agarrar ese versículo y sacarlo completamente de contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un basquetbolista muy, muy famoso aquí, Steph Curry, y creo que en sus zapatos lo tiene, ¿no? Dice, todo lo puedo. Ni siquiera sé cómo lo dice, ni siquiera sé qué parte lo tiene. Creo que solo dice, todo lo puedo, literal. I can do all things. Y está sacándolo completamente de contexto. Básicamente está diciendo que puede ser muy bueno en el básquetbol, sí, porque Cristo lo fortalece. O sea, te digo, es un ejemplo burdo, pero tenemos que checar el contexto del pasaje Sí. y eso tiene que ser con toda la Biblia. No la podemos sacar de contexto. Y tristemente, creo que los problemas más grandes que existen en la iglesia de Latinoamérica es que los predicadores están sacando los versículos de contexto y los hacen decir lo que se les dé la regalada gana, ¿no? O sea, por ejemplo, un versículo muy popular en Latinoamérica que los pastores dicen es, o bueno, ni siquiera sé de dónde se sacaron esa idea, pero no toques al ungido del Señor. Y Mm. se lo sacan completamente en contexto como para ponerse un escudo, una protección para que nadie para que nadie les diga nada. Pero eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con los pastores. Los pastores no son los ungidos del Señor. Pero bueno, ya me estoy emocionando aquí. Mejor vamos a hablar más sobre nuestra experiencia Mm. en el taller. Les recuerdo, Ray fue al que está en Chicago, yo fui al que está en Seattle. ¿Qué tan lejos está en Chicago de Seattle? Uf, Ha de ser, si te vas en un carro, par de son días. como 2, 3 días manejando. Entonces, nada Sí. más para darles una idea, porque luego me pasa que alguien se da cuenta que vivo en Estados Unidos. Y me dicen, yo tengo un primo que vive ahí, ¿lo conoces? Vive en Chicago. Y yo, no, Chicago me queda lejísimos. Sí. Pero lo interesante fue que a pesar de que estábamos tan lejos, eh, los dos talleres se enfocaron en el libro de Marcos y básicamente fue casi lo mismo, ¿no? O sea, diferentes hermanos que presentaron, diferentes predicadores, pero, Sí. pero hicimos algo muy parecido. Entonces, ¿cuál fue tu Sí. experiencia, Ray? Dinos a lo mejor como en general y luego Sí. dinos qué fue lo más importante que te llevaste. Sí, bueno, mi experiencia es diferente que la tuya porque tú has ido antes a estos talleres. Esta fue mi primera vez a atender este taller. Y me encantó, me encantó. Nunca había ido a un taller como este. ah, Primeramente porque hubo tarea. Cuando me inscribí no sabía que iba a haber tarea. Y la tarea no es una tarea que la terminas en una hora. O sea, fue un par de días, unas cuantas horas, am, para poder hacer la tarea bien. Y te das cuenta, aquellos que no tomaron suficientemente tiempo en hacer la tarea, pues te das cuenta. La parte que me gustó más, bueno, déjame explicar un poco a aquellos que nunca han entendido. El taller está dividido en tres partes. Una parte son enseñanzas, no son enseñanzas de cómo se hace esto de predicación expositiva. Ah, eh, Otra parte es estar bajo predicación expositiva. Eso, hay tres predicaciones donde están modelando para aquellos que atienden cómo es la predicación expositiva. Y la tercera parte, que fue mi parte favorita, que yo creo que es único, no es típico en talleres así, es grupos pequeños, donde tú presentas tu tarea. Entonces, al presentar tu tarea, tú presentas cómo tú entiendes el pasaje, cuál es la estructura del pasaje y cómo lo predicarías. Y después el grupo te empieza a preguntar, a empujar, ¿cómo se dice? Challenge, Benjamín. Te desafían. Te desafían de tus puntos que resaltaste en tu tarea. Y eso,
déjame decir, estaba nervioso al presentar, pero fue bueno, fue muy bueno. Para mí, yo creo que para los demás que están ahí, pensar de esta forma, normalmente cuando uno predica, escuchas dos, en general, dos tipos de comentarios. Muy buena predicación, pastor. O muy buena predicación. Muchas gracias. O, am, oye, no entendí nada, pastor. Yo no pude seguirlo el día de hoy. Entonces, pero no hay nada en medio. O sea, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué otros pensamientos puedo hacer? Y esta es una oportunidad donde otros predicadores están empujándote, están haciéndote pensar un poquito más de tu pasaje. Entonces fue algo ah, muy, 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 muy buena experiencia que yo recomendaría a cualquiera que esté escuchando a buscar un taller de Simeon Trust en su área y ir. Y no es caro, o sea, para lo que al provecho que le sacas a estos talleres no es tan caro. Me di cuenta que valía mucho la pena el costo de este taller. Pero esa fue mi experiencia. Me encantó. Muchos de los principios ya los conocía, pero como mencioné, es el desafío que tiene en esos grupos pequeños para empujarte y crecer en, en lo que es la predicación expositiva. ¿No? ¿Qué pensaste tú? ¿Cuál fue tu experiencia, Benjamín? Sí, pues a mí me gustó mucho también. Fíjate que me pasó algo interesante cuando nos inscribimos. Me inscribí con otros tres hermanos de aquí de la iglesia. Y antes de ir, ya cuando estaba empezando como a pensar en hacer la tarea, como que me empezó a dar un poquito de flojera. Dije, "Ay, yo creo que ya esta es la última vez que voy. Es mucho trabajo y no sé si valga la pena." Y cuando llegué, cambié mi opinión completamente. O sea, dije, porque esta es la quinta vez que he ido, pero había dejado pasar como 2 años desde la última vez que fui. Entonces, como, no sé, como que ya se me había olvidado. Y cuando llegué y lo experimenté todo otra vez, experimenté la instrucción, los talleres, dije, no, sí, esto es muy, muy importante. O sea, quiero regresar todos los años porque una analogía que dieron y la verdad es que no sé qué tanto sentido tenga, pero pues ya ven que aquí a los gringos les gusta el béisbol. Y la analogía que dieron es que este taller es como el entrenamiento de primavera. Y básicamente es que en la primavera todos los jugadores de béisbol eh, se juntan para entrenar, pero para entrenar así lo básico, lo más básico. Y lo que me gustó es que dijeron que, o sea, son los veteranos que ya llevan así años jugando béisbol, los superestrellas así jóvenes en la cúspide de su carrera, y también los novatos, los que apenas acaban de entrar, y están todos juntos practicando lo más básico del béisbol, cómo batear, cómo mover el bat, etcétera, etcétera. Y eso me gustó bastante porque, eh, te digo, como dejé pasar 2 años entre taller y taller, no me había dado cuenta que en esos 2 años empecé como que agarré malos hábitos, como que perdí un poquito la técnica sobre cómo preparar un pasaje. Y ya así antes de ir al taller, pues básicamente ya estaba predicando así. No que mi predicación estaba mal necesariamente, pero ya no estaba siguiendo ningún método, sino que simplemente leía el pasaje y ahora sí, a ver, como Dios me lo diera a entender. Y lo que me gusta mucho de este taller es que te dan Y un... no tanto así, o sea, te voy a dar un poquito más de... No es tanto así, a ver lo que el Señor me da a entender. Tú sabes cómo estudiar la Biblia, Sí, sí, ¿verdad? sí, o sea, es tratando de, como lo dije, ¿no? O sea, tratando de respetar la palabra de Dios, de hablar Ujú. lo que Dios quiere que diga, pero como que ya me había perdido un poquito en mi técnica. Y lo que me gustó es que en este taller te enseñan un método, no es así un método mágico ni nada, es muy lógico, es un método sobre cómo llegar desde el pasaje, cómo construir un puente a tu audiencia, a quien se lo estás predicando. Ujú. Y hablan sobre cómo muchos predicadores hoy en día lo hacen así, ¿no? Una línea, el pasaje y la audiencia y quieren llegar directo.
Pero eso sería un error, porque, o sea, por ejemplo, si haces eso con un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Si estás predicando sobre las leyes sobre sobre la lepra, no, hombre, pues vas a tener que expulsar a un buen de personas de tu iglesia que tienen dermatitis, que tienen enfermedades, ¿no? Entonces te enseñan cómo llegar, cómo interpretar ese pasaje en su contexto, te enseñan cómo ponerlo a través del lente o del filtro del evangelio y luego cómo prepararlo para predicárselo a tu audiencia. Y eso ayuda bastante. Y además el método es muy simple Sí. y funciona. Funciona. O sea, preparé mis dos pasajes que me dieron de tarea y dije, es que este método funciona. O sea, ¿para qué ando sufriendo tanto yo en mi preparación cuando este método es muy fácil para preparar la palabra? Entonces, eso me gustó. También me gustó mucho el ánimo que recibí, porque, Ujú. o sea, cuando dijimos que te desafían, no estamos diciendo que se arma un pleito ahí y que es una competencia para ver quién tiene la mejor presentación. No, no, no. El punto es que todos los que estamos ahí tomemos un paso más hacia adelante como Ujú. predicadores, ¿no? O sea, que crezcamos un poquito más. No se trata tanto de, no es un examen donde te dicen, ¿entendiste el pasaje bien o no, no lo entendiste? Sino te están ayudando, entre todos estamos tratando de entender el pasaje de la mejor forma, pero también estamos tratando de crecer como predicadores, cada quien en su nivel. Entonces hay predicadores ahí que llevan años predicando, hay personas que todavía ni siquiera predican así de forma regular. Hay personas, o sea, hay de todo. Entonces eso me gustó bastante. Sí, Pues en general, o sea, la experiencia de convivir con otros pastores, con otros predicadores, fue de mucho ánimo. sí. Bueno, aquí al terminar, Benjamín, vamos a empezar a concluir. ¿Qué dirías tú fue lo más importante que aprendiste en el taller? Caray. Pues, bueno, no sé si diría esto es lo más importante, pero a lo mejor algo nuevo que descubrí que me llamó la atención. eh, es algo bueno, no sé cuál es el término más técnico, pero el término que las personas utilizaban es que cuando hablábamos del libro de Marcos, hablaban algo que se llama un sándwich, un emparedado de Marcos. Ujú. Y mostraron cómo Marcos, a lo largo de su evangelio que él escribe, utiliza este método literario en el que pone dos historias así medio que tú dices, bueno, estas historias, ¿qué onda? Las pone así como el pan del sándwich, del emparedado, y adentro, en medio, pone algo muy importante. Entonces, nada más para darte un ejemplo, ¿no? Uno de los pasajes más difíciles que he encontrado, que yo había visto en Marcos, o no más difíciles, pero más raros, creo que está en el capítulo 14, si no recuerdo mal, sobre el joven que estaba con una túnica y lo agarraron y él como se fue corriendo encuerado, desnudo. Y decía, bueno, ¿y qué rayos con ese pasaje? ¿Por qué está ahí? No dice nada ¿Qué- más, no le da contexto, nada. Entonces luego te das cuenta que eso es la tapa del sándwich y la otra tapa es Pedro negando a Jesucristo. Pedro está negando a Jesucristo, tiene miedo. La joven esclava le pregunta que si él estaba con Jesucristo y dice que no, lo niega completamente. ¿Y qué tenemos en medio? ¿Cuál es la carne del pasaje? Pues la carne es Jesucristo dando un testimonio con valor, con coraje, de que Él realmente es el Hijo de Dios. Entonces, Mm. ese sándwich, ese emparedado sirve para enfatizar la valentía, la determinación de Jesucristo de ir a la cruz y contrasta, ¿no? Vemos a Jesucristo declarando claramente y sin temor quién es Él. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Y, y lo contrasta con el joven que se va corriendo desnudo y con Pedro que niega a Jesucristo eh, con miedo, con temor. Entonces, nada más Ujú. eso es como algo que se me hizo muy interesante, ¿no? Ese término del sándwich de Marcos. Y ya una vez que lo ves, está en todo el libro. Y eso está bastante padre.
Te da ¿Tú como qué un tal? ánimo, ¿no? De volver a leerlo buscando esos estrategias literarios de Marcos. Para mí sería el énfasis, la manera de encontrar el énfasis del pasaje. A mí me gustan las epístolas, me gusta leer las epístolas porque así es como yo pienso, ¿verdad? Yo digo que este es mi argumento y estos son mis 3 puntos y así es como yo completo el argumento. Y varias de las epístolas se escriben así, ¿verdad? Este es mi argumento, te dan la carne, o sea, los puntos y termina, y a cuenta tienes algo así incompleto. Y yo cuando leo los evangelios busco ese mismo método, veo, ok, ¿cuál es el argumento y dónde están mis puntos? Y a veces trato de yo encontrar un énfasis que realmente no está enfatizándose, pero el leerlo como narración, como una historia, de decir, ok, este es el escenario. Aquí es como va subiendo la tensión. Aquí está el climax. ¿Cómo se dice climax en español? El clímax. El clímax, de la narración y luego la resolución de la narración. Entonces, al buscar ese arco en tu pasaje cuando es narración, por ejemplo, los evangelios, la mayoría son narración, encuentras el énfasis. El énfasis de repente es obvio, es bien obvio. Entonces, eso fue algo que se me hizo ah, pues muy importante, o sea, que va a transformar la manera que yo leo los evangelios de aquí en adelante. Es buscar esa tensión y el clímax de la narración y dejar que eso resalte el énfasis del pasaje y de mi mensaje, de mi estudio, de mi predicación. Ujú. Entonces eso No, normalmente uno lee la Biblia todo el tiempo, que no trato yo de construir una estructura, me brinco ok, vamos a ver qué es el contexto, ¿verdad? Pero tomar ese tiempo para encontrar la estructura del pasaje veo ahora el valor de tomar ese tiempo en hacer eso. Sí, sí. Sí. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y Ujú. les vamos a poner los enlaces de los talleres, de las clases, etcétera, de todo lo que hablamos ahorita. Se los vamos a poner en la descripción. Gracias nuevamente. Si nos quieren ayudar, pueden compartir este video con sus amigos, con sus familiares, con todos. Y denle me gusta, dejen un comentario, lo que sea. Gracias. Bendiciones a todos. Hasta luego.